Estimados estudiantes de los terceros años medios, sean todos bienvenidos a un nuevo video clase en el cual hablaremos de las variaciones y permutaciones, esta vez la segunda parte y también final de estas mismas temáticas. Así que esperando se encuentren bien y un abrazo virtual en esta cuarentena que estamos obligados, por favor comencemos. Las instrucciones. Este video está dirigido para los estudiantes de los grupos 1 y 2 que no pudieron asistir a clases presenciales, junto a los estudiantes del grupo 3 que esta semana sus clases son online. ¿Ya? Entonces tienen que anotar en su cuaderno de matemática todo lo que se presente en el video y aparte tomar nota de lo que se exponga en el video. Objetivo: resolver problemas que involucran el uso de variaciones y permutaciones. ¿Qué permutación vamos a ver hoy día? La permutación circular. Entonces, podemos definir que son las permutaciones circulares, entre paréntesis, sin repetición de n elementos, todos los distintos grupos de elementos que se pueden formar, de tal manera que en cada grupo entran los n elementos. ¿Qué quiere decir esta parte? Que las permutaciones circulares se caracterizan obviamente porque no van a hacer repetirse, pero si yo tengo una totalidad de elementos, voy a utilizar todos los elementos. Por ejemplo, si tengo 10, no voy a usar 5, no voy a usar 4, no voy a usar 9, no, voy a usar los 10. Eso quiere decir todo ese texto. Y que un grupo se va a diferenciar de los demás en la posición relativa de los elementos, uno respecto a los otros. ¿Ya? Entonces, se van a diferenciar el dónde van ubicados y por lo tanto cada uno va a ser único. No se van a repetir los mismos en el mismo grupo. A eso quiere decir. ¿Cómo denotamos la permutación circular? Con una P, que va a ser siempre de permutación, la C circular, y un subíndice, que va a ser N, que va a decir el total de los elementos. ¿Cómo se calcula esto? A ese N menos 1 le calculo el factorial. Es decir, yo tengo que a ese N restarle 1 primero para después calcular el factorial. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros PC sub 6, esto sería PC sub 6 igual 6 menos 1 factorial, ¿cierto? Eso va a ser igual 6 menos 1, 5, 5 factorial. Por lo tanto, voy a tener 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y eso nos va a dar 120. Un ejemplo clásico de lo que es la permutación circular, por ejemplo, 5 estudiantes se sientan en la mesa redonda de la sala de estudio para trabajar en su proyecto. ¿De cuántas formas se pueden sentar los estudiantes? Entonces, ¿cuántos son los estudiantes? 5, ¿cierto? Entonces va a ser PC sub 5 igual a 5 menos 1, todo eso factorial. Resto y me va a dar 4. Ahora calculo el factorial, que va a ser 4 por 3 por 2 por 1 y eso va a dar 24. 24 formas distintas se pueden sentar los estudiantes en esa situación. Eso es la permutación circular. Ahora, la permutación con repetición, podemos denominar la permutación con repetición de n elementos, ¿cierto? Distribuido en k grupos de A, B, C, D hasta Z elementos indistinguibles, que quiere decir que sean indistinguibles, que son iguales, de tal forma que la suma de esas repeticiones, A, B, C, D hasta Z, tiene que ser menor o igual a n, a la cantidad. A las distintas configuraciones que se pueden formar con los n elementos nuevamente. ¿Ven? Permutación siempre va a estar de los n elementos, siempre los voy a usar todos, siempre va a estar con los n, no solamente algunos. De tal forma que cada uno se diferencia de los demás en el orden de colocación de sus elementos, excluyendo las reordenaciones de los elementos indistinguibles, es decir, de los elementos iguales. Entonces nosotros vamos a tener P de permutación R con repetición, sub n, ¿cierto? Que es la totalidad de los elementos, y arriba las cantidades de las cosas que se repiten. ¿Cómo se va a calcular esto? N factorial sobre A factorial, B factorial, C factorial y todos los elementos que sean factoriales. Se ve un poco enredado, pero ahora lo vamos a clarificar. Por ejemplo, yo tengo esa permutación con repetición. PR sub 8 y 2 y 4 arriba, es decir, 8 son todos los elementos que yo voy a ocupar y el 2 y el 4 son los que se repiten. Entonces coloco igual 8 factorial sobre 2 factorial por 4 factorial. Eso va a dar 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es el 8 factorial. Y aquí el 2 factorial es 2 por 1 y el 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, como estos de acá son iguales y estos de acá son iguales, yo, como son pura multiplicación arriba y abajo, puedo eliminar S con S, S con S, S con S, S con S. Lo elimino. Más que eliminarlo, lo que estoy haciendo es simplificarlo, ¿cierto?
uno dice así como ya lo elimino como para descartarlo nomás, pero lo que estamos haciendo es una simplificación, algo que ya se aprende en la básica. Entonces, ¿qué me está quedando? El 8 por 7 por 6 por 5 dividido el 2 por 1. Como es la división por 1, da lo mismo, solamente nos queda el 2 para simplificar con uno de los dos de arriba. Puede ser con el 8 o con el 6. En este caso lo hice con el 6 y me va a quedar tacho el 2 y el 6 se va a convertir en un 3, tal como se muestra a continuación. Va a quedar 8 por 7 por la simplificación que hizo recién, 3 por 5. Eso es igual a 840. De ahí lo simplifiqué y lo calculé. Por ejemplo, un ejercicio básico de problemas de permutación con repetición. Dada la letra de la palabra vivir, ¿cuántas palabras distintas con o sin sentido se pueden formar sin que se repitan las letras? Entonces, nosotros tenemos que 5 son las letras y hay 2 letras que se repiten 2 veces, la V y la I. Entonces, 5 son las letras y estos 2 se repiten. Aunque los 2 se repitan 2 veces, los 2 se anotan, ¿sí? Eso da lo mismo. Si, por ejemplo, son 9 palabras y son 4 palabras las que se... Perdón, 4 letras que son las que se repiten 2 veces, entonces tengo que anotar 2 veces esa. 4 veces ese 2 factorial, ¿ya? Entonces va a ser 5 factorial arriba dividido 2 factorial por 2 factorial. Eso va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 2 por 1, 2 por 1. Entonces, estos finales de acá los puedo eliminar, ¿cierto? Y me va a quedar 5 por 4 por 3 dividido 2 por 1. Ahora el 4 lo simplifico con el 2 y me quedaría igual 5 por 2 por 3 y eso es 30. Esa es la permutación con repetición. Repito, las permutaciones siempre utilizan todos los números o todas las cantidades. Si quiero analizar 8 letras voy a usar. Si voy a utilizar 10 números voy a usar. Si son 15 asientos los voy a analizar, ¿sí? No una parte. Como si lo hace la variación sin repetición. Se llaman variaciones ordinarias sin repetición de n elementos tomados de K en K a los distintos grupos que se puedan formar con L elementos, de tal manera que en cada grupo entren K elementos distintos y que un grupo se diferencie de los demás, bien en algún elemento, bien en su orden de colocación. Entonces, como son sin repetición, no se van a repetir en el mismo grupo y obviamente se van a diferenciar uno del otro por el orden de colocación. Entonces importa el orden. Entonces, ¿cómo denotamos la variación sin repetición? Muy similar a lo que ya hemos visto. Una V de variación sub n y k arriba. Entonces va a ser igual a n factorial sobre n menos k factorial. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente variación. Una variación que tiene 8 elementos, pero solamente voy a tomar 4. Eso quiere decir. Entonces tengo 8 factorial arriba y 8 menos 4 factorial. Hago la resta y me queda 8 factorial dividido 4 factorial. Lo aplico, ¿cierto? Y como este termina en 4 factorial y este 4 factorial, lo simplifico y solamente multiplico. 8 por 7 por 6 por 5. Y eso me va a dar 1680. ¿Cuántos números de 3 cifras puedo formar con los números 1, 3, 5, 7 y 9 sin repetirlos? Entonces tengo 5 cifras, ¿cierto? Perdón, 5 números para poder formar estos números de 3 cifras, de los cuales voy a seleccionar obviamente solo 3, porque son de 3 cifras. Va a quedar 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial. Hago la resta y me queda 5 factorial dividido 2 factorial. Anoto, ¿cierto? Simplifico los 2 factoriales y me va a quedar 5 por 4 por 3 y eso es 60. Es decir, 60 números que si no se repitan sus cifras van a ser los números de 3 cifras, solamente 60. Entonces, muchachos, con todo lo que nosotros ya hemos visto, vamos a pasar a la actividad independiente. La primera actividad independiente calcula el valor de las variaciones sin repetición, permutaciones circulares y permutaciones con repetición. Entonces ahí tenemos las permutaciones circulares, ¿cierto? Las permutaciones con repetición y las variaciones sin repetición. Ustedes lo anotan en su cuaderno, lo desarrollan y lo suben al apartado de la tarea que va a quedar de esta clase. Ahora tenemos los problemas. Actividad independiente 2, resuelva los siguientes problemas identificando si es un problema de permutación circular, una permutación con repetición o una variación, ¿cierto? Entonces aquí están los 6 problemas que ustedes deben analizar. Recuerden, debe escribir, es parte del puntaje de esta sección de la tarea, que ustedes digan, ya, por ejemplo, si el primer problema
es cualquiera de esas 3 opciones y que cada uno de esos problemas sean una de esas 3 opciones. Solamente una de esas 3 opciones que nosotros estamos viendo, ¿ya? Por si acaso. Entonces pueden pasar el video, anotar las actividades tal como en el anterior. Y ahora vamos a cerrar con las instrucciones. Instrucciones de cierre. Todos los grupos deben resolver el ejercicio en tu cuaderno y luego subirlo en la sección correspondiente en la plataforma Classroom de la asignatura de matemática, ¿ya? Porque ahora estamos en cuarentena y nosotros desde el lunes ya tenemos que estar todos más o menos niveladitos en lo que se viene, ¿ya? Recuerden que el lunes va a ser la clase de acuerdo al horario por Meet a través del Classroom, ¿ya, muchachos? Así que por eso todos los grupos tienen que resolver estos ejercicios, excepto el grupo 1, que fue esta semana, y con ellos sí pudimos ver este contenido a cabalidad. Los demás, los que no asistieron del grupo 2, perdón, los que no asistieron del grupo 1 y el grupo 2 y el grupo 3 completo, tienen que subir sí o sí esta actividad. Y obviamente, estimados, cualquier duda, hacerla llegar a mi correo por medio de la plataforma Classroom. Así que, estimados estudiantes, un abrazo a todos, agradezco a los que ya han enviado sus dudas, un buen trabajo, cuídense por favor, que estamos en cuarentena. Un abrazo, saludo, nos vemos el lunes.